Voy a titular el mensaje Creciendo en la vida eterna por la palabra no adulterada. Y voy a volver a leer esta porción, primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En este texto está revelada la voluntad de Dios de que crezcamos para salvación. Repita conmigo: la voluntad de Dios es que yo crezca para salvación. Crecer para salvación es sinónimo de crecer para vida eterna. Es lo mismo. Crecer para salvación es crecer para la vida eterna. La palabra crecer significa agrandar, extender, hacer grande, avanzar a otro nivel de vida, pasar de una etapa a otra. El crecimiento del que habla este texto es el desarrollo natural y normal de lo que tiene vida. Todo lo que tiene vida, por naturaleza, tiende a crecer. Todo lo que tiene vida crece por naturaleza. En la creación, todo lo que contiene el elemento de la vida crece. Los organismos crecen, las plantas crecen, los animales crecen y los seres humanos crecen. Todos los seres vivos crecen. Eso es en lo natural, en lo terrenal, en la creación. Y en lo espiritual es lo mismo. En lo espiritual tiene que ser lo mismo. La vida eterna tiene que crecer y tiene que desarrollarse también en nosotros. La vida eterna ya es una realidad en nosotros. El Señor Jesucristo lo repite mucho en el Evangelio de Juan. Domingo pasado estuve hablando de eso, de que la vida eterna es una realidad. Ya está presente. Comencemos con esta premisa de que ya es una realidad la vida eterna. Pero al igual que la vida creada tiene que crecer, formarse y desarrollarse, también nosotros tenemos que crecer en esa realidad, en la expresión y la manifestación de la vida eterna. La Sagrada Escritura ocupa la expresión crecer para salvación, para revelar esta realidad espiritual del crecimiento de la vida eterna en nosotros los creyentes. Crecer en la salvación significa crecer en la perfección y en el desarrollo de la vida eterna. Es el agrandamiento de la vida de Dios en nosotros. Es el enchanzamiento de la vida eterna en nosotros. Es la perfección de la vida divina en nosotros. La palabra salvación implica todas las características espirituales de la realidad de la vida eterna. La palabra salvación, voy a resumir en 3 significados, implica liberación, el ser libre de toda condenación y de toda maldición. La palabra salvación también significa salud, tener sanidad, y también significa preservación. La salvación es el principio y la entrada a la realidad de la vida eterna, la vida divina, la vida de Dios. Y el crecimiento espiritual es el desarrollo normal de la vida eterna. Debe de estar presente en nosotros. La Sagrada Escritura revela muchas formas de crecer en la vida eterna, de cómo desarrollar la realidad de la vida eterna. Y hoy solamente voy a meditar en un solo punto, porque esto es muy profundo, hermanos, y solamente uno. Yo quería
abarcar 3 o 4 aspectos de cómo crecer en la vida eterna, pero de alguna manera el Espíritu Santo solamente me limitó a este texto. Y vamos a escudriñar y a meditar profundamente en este texto, porque hay palabras que el Espíritu Santo me hacía ver y que yo se las tengo que compartir, enseñar y explicar. Así que vamos a ver solamente un aspecto: creciendo en la vida eterna por la palabra de Dios no adulterada. Esto es clave e importante. La palabra de Dios no adulterada, lo voy a volver a repetir, no adulterada, produce crecimiento para vida eterna. Por eso, por el Espíritu, el apóstol Pedro decía: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por la palabra no adulterada, por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es como leche espiritual que produce crecimiento de vida en los creyentes, en aquellos que la reciben de verdad y de corazón. La palabra desead, con la que comienza el texto, significa anhelar profundamente, recibir apasionadamente, como cuando un bebé ha estado por horas sin tomar la leche o el biberón y está hambriento y está desesperado y está grite y llore y llore y llore porque tiene hambre. Es la manera de decir que tiene hambre, el lloro en los bebés. Y mientras no le den el biberón, no se va a callar y va a estar ahí incómodo, dando lata, llorando, pidiendo a su manera la leche porque tiene hambre. Y esa leche, al tomarla por la necesidad que tiene, la va a tomar con desesperación. Amén. Eso significa la palabra desear, anhelar la palabra. Yo no sé cuántos en una congregación como hoy van a un culto, hermanos, con ese deseo de escuchar algo nuevo de la palabra, de aprender algo nuevo de la palabra. Eso es desear. Eso es lo que implica la palabra desear. Pero no desear cualquier cosa, sino la palabra de Dios no adulterada. La palabra de Dios no adulterada es la fórmula completa que nutre el alma y el espíritu para vida eterna. La poderosa palabra de Dios produce vida eterna en el espíritu humano de los creyentes. Y el crecimiento de la vida eterna tiene mucho que ver cuando tomamos la palabra de Dios como leche espiritual no adulterada. Para mí es importante que entendamos esto, lo que significa la palabra no adulterada. Y vamos a comenzar por entender el significado de la palabra adulterada. Obviamente viene de adulterio, pero está hablando de un adulterio espiritual. La palabra adulterada, escuche el significado, es una palabra que significa corromper, algo corrompido. La palabra adulterada espiritualmente no beneficia en nada a los creyentes. La palabra adulterada es aquello que tiene malicia, aquello que es alterado en su naturaleza, algo que ha perdido su esencia, algo que ha sido modificado a propósito, algo que se altera con la intención de falsear a la verdad para engañar. Eso es algo adulterado. La palabra adulterada, hermanos, es aquella que se modifica maliciosamente, es aquella que se malinterpreta maliciosamente, atentando contra la verdad para engañar y seducir carnalmente, egoístamente a los creyentes. Y hoy se está predicando mucha palabra adulterada, hermanos.
Y como creyentes y como iglesia tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios puede ser adulterada. Y yo me sorprendía de todo lo que el Espíritu Santo me daba cuando yo estaba meditando en esto. Escuche de qué manera la palabra de Dios puede ser adulterada. Y escuchemos, hermanos, que predicamos y pastores que van a mirar también este video, la manera de cómo se puede adulterar la palabra. La palabra de Dios puede ser adulterada cuando los pastores, cuando los predicadores no saben discernir espiritualmente los pensamientos de Dios. Cuando los predicadores no saben expresar sabiamente las palabras de Dios. Cuando importan más los pensamientos del hombre que los pensamientos de Dios. Cuando a propósito la malinterpretan con fines egoístas y personales para sacar provecho de los creyentes. Cuando le añaden sus propias palabras los predicadores y sacan el pensamiento principal, original y central de Dios en algún texto. Cuando improvisan, este es otro problema, hermanos, que también es muy común hoy en día en las predicaciones en los púlpitos. Cuando los predicadores improvisan mucho y meditan poco o en nada de la palabra de Dios, y el no meditar profundamente es muy peligroso. ¿Saben por qué? Porque los predicadores también somos humanos y tenemos una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa puede traicionarnos cuando estamos predicando sin haber meditado profundamente la palabra. La naturaleza pecaminosa nos puede traicionar, nuestra carne nos puede traicionar y podemos decir cosas que Dios nunca ha dicho. Y eso es muy peligroso. También la palabra se puede adulterar cuando se predica de acuerdo a la creencia de un líder sectario o doctrinas demoníacas. La palabra de Dios se puede adulterar cuando tuercen y tergiversan las doctrinas fundamentales de la Biblia. Las doctrinas cardinales como la Trinidad, la personalidad del Espíritu Santo, la divinidad del Señor Jesucristo y todas las demás doctrinas fundamentales de la palabra. Cuando se malinterpretan, cuando se tuercen esos textos, se adultera la palabra. El creyente que recibe la palabra adulterada experimentará mucha emoción en su corazón, pero nada de convicción en su espíritu. Nunca crecerá espiritualmente, nunca experimentará el sano desarrollo de la vida eterna en su persona. La palabra de Dios, completa, real, espiritual, no adulterada, como fórmula entera, impartirá un crecimiento sano en la vida espiritual del creyente que anhela crecer para vida eterna. La palabra entera, voy a dar algunas características de la palabra completa, entera, bíblica, espiritual, no adulterada y lo que produce. La palabra de Dios como fórmula completa, como alimento espiritual para crecer en la vida eterna, es aquella palabra que revela la voluntad de Dios para tu vida en cada texto de la Biblia, por muy grande o por muy pequeño que sea. Siempre te va a hablar Dios a través de la palabra, a través de cada texto, a través de aquellas frases que aparentemente son oscuras o difíciles de entender. Hay una revelación de la voluntad de Dios para nuestra vida. La palabra bíblica, la palabra completa, te inspira, siempre te va a inspirar a vivir en obediencia y santidad delante de Dios. La palabra de Dios completa te imparte un conocimiento real, personal y profundo de Dios. Aquella palabra completa te muestra el deseo personal de Dios para tu alma. Te produce fe
y confianza en lo que Dios ha dicho. Te santifica por completo, limpia tu corazón y tus pensamientos. La palabra de Dios, cuando no está adulterada, produce libertad, confianza y seguridad al escucharla. Te hace vivir por la fe en la realidad de Dios. Te abre el entendimiento y te hace crecer en el discernimiento de la realidad espiritual de Dios. Estos son algunos beneficios cuando recibimos la palabra de Dios no adulterada. La palabra no adulterada te hace un creyente santo, un hombre o una mujer de fe, victorioso, obediente, maduro, entendido, espiritual, amante de Dios. Experimentar y recibir todo esto por la palabra completa de Dios es crecer para vida eterna. Y el creyente que recibe continuamente la palabra de Dios de manera completa en su espíritu, siempre estará creciendo. Por eso hago un llamado a los que predican y también a los pastores. De ahí la necesidad de predicar correctamente, de discernir espiritualmente los pensamientos de Dios y expresar sabiamente la palabra, porque está de por medio en cada palabra predicada, en cada mensaje, en cada enseñanza, en cada reflexión, en cada meditación, aún en cada estudio de la Biblia, hermanos, que se imparte. Está de por medio el desarrollo espiritual de la vida eterna de los creyentes que están escuchando, que están oyendo. Por eso, para mí como pastor y como predicador, es muy importante que la palabra se predique de verdad, correctamente, bíblica, bien interpretada, hermanos, y bien discernida espiritualmente, porque yo sé que cada vez que estoy predicando, estoy provocando crecimiento de vida eterna en aquellos que oyen, en aquellos que reciben la palabra. ¿Cómo no preocuparnos por esto? ¿Cómo no meditar profundamente en la palabra? ¿Cómo no darle importancia a la palabra? Esto es muy importante, y ustedes saben, hermanos, que en esta casa es muy importante la palabra, cómo se predique. Y por eso somos muy selectos en quienes predican aquí, no cualquiera, porque la palabra trae crecimiento de vida. La palabra produce, imparte el crecimiento para vida eterna. La correcta interpretación de la palabra de Dios como leche pura, no adulterada, produce el desarrollo de la vida eterna en la vida de los hijos y de las hijas de Dios. Y cuando yo estaba meditando en esto, meditaba en esto también que voy a compartir. Voy a hablar de una tremenda y triste realidad hoy, tomando como base que la palabra es importante y que se tiene que predicar completa, profunda y espiritual. Hay pastores, voy a hablar a los pastores ahora, porque yo sé que también miran. Hay pastores que tienen a los creyentes con palabra como las sopas Maruchan. Hay predicadores que comparten la palabra como que si fueran sopa Maruchan, porque no les gusta meditar, profundizar en la palabra de Dios. Nada sólido. Lo que dicen no tiene solidez. Lo que comparten es superficial, humano y vacío. Y los cristianos se emocionan por comer, pero un mensaje superficial no los sacia, no les provoca ningún crecimiento. Y hoy esa clase de mensajes se están impartiendo en muchos púlpitos.
predicadores flojos para meditar, predicadores flojos para escudriñar profundamente la palabra. De ahí que muchos mensajes sean superficiales, huecos, vacíos, que alteran las emociones, pero no producen convicción espiritual en aquellos que escuchan. Hay otros pastores que tienen a los creyentes a puros regaños para que coman la palabra, como aquella mamá que tiene que regañar al niño o a la niña que es pequeño para que coma, porque si no, no come. Y así hay pastores que han caído en ese error, que puro regañar, puro gritar a palo y garrote para que aprendan a comer espiritualmente, a obedecer la palabra de Dios. Y los hacen comer a regañadientes y crecen en la palabra a puros regaños. ¿Y sabe cuál es lo peligroso de esto? Que los creyentes se acostumbran a esa palabra golpeada. Se acostumbran a comer de esa manera. En lugar de comer con sabiduría, en lugar de comer con entendimiento, en lugar de comer con la ciencia del Espíritu, en lugar de comer voluntariamente, hermanos, al encontrarle sentido y sabor a la palabra, se acostumbran a que los estén garroteando, regañando para que coman la palabra. Y son aquellos creyentes que les gustan oír predicaciones donde a los creyentes les llaman perros, caras de caballo, chanchos y todo eso. Y ahí están, aleluya, gloria a Dios. Hoy qué buena estuvo la palabra. Sí, a puro golpe. A puro golpe. Un niño que le tengas de dar de comer y a puro regaño no es normal. No es normal. Si usted es de las personas que les gusta comer a puro regaño, eso me está diciendo de su inmadurez espiritual, porque solamente a los niños pequeñitos que no saben comer por su propia cuenta hay que estarlos regañando. Pero el creyente cuando madura, o el adulto cuando madura, hermano, con gusto va a comer voluntariamente la palabra y se goza. Ahora, hay otra clase de pastores, hablando de la palabra adulterada, otra clase de pastores que imparten la palabra como chucherías para los creyentes. Y son aquellos que se la pasan hablando de chistes, payasadas, deportes, cosas del mundo, cosas personales de sus vidas, de sus familias, y nada profundo y espiritual en sus predicaciones. Esta clase de predicadores únicamente entretienen a los creyentes, los emocionan, pero no los nutren espiritualmente. Y personalmente, como dice el Señor en la palabra, aborrezco la obra de estos pastores que solamente, hermanos, entretienen y emocionan a los creyentes. Detesto esta clase de predicadores mundanos, usando la palabra de Dios como un pretexto para divertir y entretener solamente. David decía, aborrezco la obra de los que se desvían tras las perversidades. En Apocalipsis Dios le habla a la iglesia y le dice, aborrezco la obra de los nicolaitas, aborrezco la obra de los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñan a tropezar al pueblo de Dios. Esta clase de predicadores, hermanos, pervierten la palabra, adulteran la palabra, le añaden chistosadas y payasadas y cuanta mundanalidad, hermanos, en las predicaciones, y no edifican ni desarrollan la vida espiritual, la vida eterna de los creyentes. Ahora, hay otros pastores que por amor a la iglesia, que por amor al crecimiento de la vida eterna, entregan la vida entera, consagrando, dedicando horas, días, meditando y estudiando la palabra en el día, en la noche y algunas veces hasta en la madrugada, indagando, buscando la luz del Espíritu, la sabiduría y la ciencia de Dios para impartir una palabra que llene el alma, el espíritu, el ser, la conciencia, que sacie profundamente, que imparta la vida gloriosa del reino de Dios.
Cuando impartimos la palabra de Dios de manera completa, no necesitamos golpear a la iglesia, no necesitamos lastimar a los creyentes. La misma palabra los va a redarguir, la misma palabra los va a reprender. Es la palabra de Dios la que santifica, no la palabra del predicador. Es la palabra de Dios la que reprende las conciencias. Hermanos, es la palabra de Dios la que pone santidad, la que llena y alimenta profundamente, sólidamente, y los hace crecer para vida eterna. Los hace creer y los hace obedecer, los convierte en santos, obedientes, fieles y amantes de Dios. Es la palabra de Dios, la pura palabra de Dios, completa y perfecta, impartida correctamente, con sabiduría y discernimiento del Espíritu, hace que los creyentes crezcan en la vida eterna, maduren como hijos e hijas espirituales del reino de Dios. La palabra hace que expresen la realidad del reino de Dios en sus vidas, la vida eterna. Aleluya. Usted, mi hermano y mi hermana, le hablo a los que van a mirar. Si quiere crecer en la vida eterna, usted debe de comer la palabra pura de Dios. La pura palabra como alimento diario del alma y del espíritu. Y desarrollará la vida eterna en su vida. Esto es importante, hermanos. Para que la vida eterna se desarrolle en nosotros, debemos de buscar una iglesia, una congregación, donde el pastor y los predicadores amen realmente la palabra de verdad y la impartan bíblicamente, textualmente, sistemáticamente, profundamente, con discernimiento espiritual, para que la palabra en sí misma, pura y santa, desarrolle la vida espiritual de usted como hijo de Dios. En conclusión, el crecimiento de la vida eterna, el desarrollo de la vida eterna en usted, en mí, dependerá de la palabra de Dios que estamos comiendo. Lo que usted coma como palabra de Dios se convertirá en la realidad espiritual de su vida. El crecimiento de la vida eterna tiene que ver con lo que estamos comiendo espiritualmente. Espiritualmente usted es lo que está comiendo como palabra de Dios. Y la palabra de Dios es alimento. Y tiene mucho que ver la manera de cómo la estamos comiendo. Completa, a medias, contaminada, peor aún, adulterada. Jesucristo habla acerca de la importancia de comer la palabra sanamente. San Juan 6:63. La importancia de comer sanamente la palabra de Dios. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da la vida. La carne, o sea, hablar en la carne para nada aprovecha. ¿En qué me aprovecha que me vengan a hablar de que quién ganó hoy el torneo, si las Chivas? ¿En qué me aprovecha a mí eso? Eso es pura carnalidad. Hablar esos temas detrás de un púlpito, eso es pura carnalidad. ¿En qué me aprovecha espiritualmente? ¿En qué me aprovecha que el predicador esté hablando payasadas chistosadas? ¿En qué me aprovecha que el predicador esté hablando de su vida, de su familia, de su esposa, de sus hijos? Bueno, si es un testimonio por algo que Dios hizo realmente, pues qué bueno. Para la gloria de Dios puede testificar. Pero si en cada mensaje va a estar hablando de sus carros, ¿en qué me aprovecha? Eso es hablar carnalmente. La carne para nada aprovecha. Es el espíritu, la palabra espiritual, la que da vida. Pero la palabra que viene como fruto de la carne
por no haber estudiado profundamente, por no haber meditado profundamente, por no haber aplicado discernimiento. Hermano, la palabra que viene como fruto de mi carne, por estar improvisando, por no traer un bosquejo escrito. Yo ponía un comentario esta semana. Todo predicador que va a compartir la palabra tiene que escribir lo que Dios le dé para la iglesia, porque los predicadores, todos los apóstoles, todo lo que Dios les mandó a decir a la iglesia lo escribieron. Por eso tenemos las cartas de Pablo, por eso tenemos las cartas de Santiago, de Pedro, de Juan. Aún la revelación de Jesucristo quiso que Juan la escribiera para la iglesia. Y el error que cometemos ahora es que por flojera, por no meditar, por no estudiar, venimos a improvisar, y pura palabra que puede venir de la carne, que en nada aprovechará, es la que estamos impartiendo. Por eso los cristianos no agarran convicción, por eso las iglesias no maduran, hermano, porque hablamos palabras que vienen de la carne, y la palabra carnal para nada aprovecha. Es la palabra del Espíritu la que da vida, la que imparte, la que produce, la que desarrolla la vida en los creyentes, la palabra del Espíritu. Por eso el Señor dijo: las palabras que yo os he hablado son ¿qué cosa? Son espíritu, son palabras espirituales y son palabras de vida. Por eso Pedro no se quiso ir con el montón que se estaba regresando. No, Señor, ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo recibo la palabra? La palabra no adulterada, la palabra no contaminada con las cosas del mundo, con las experiencias del mundo. La palabra no contaminada, no adulterada con las situaciones y las experiencias del mundo, humanas, no adulterada. Cuando yo recibo la palabra de Dios, la palabra del Espíritu, la palabra espiritual, esa palabra que es espíritu y vida, cuando la tomo como leche, como alimento, por medio de esa palabra, yo crezco para salvación, yo crezco para vida eterna, porque al tomar la palabra, al comer la palabra como mi alimento, estoy comiendo espíritu y estoy comiendo vida. Qué trabajo tan especial de los que predican, ¿verdad? Se da cuenta que no nada más es predicar por predicar. La meta y el propósito es impartir una palabra no adulterada, una palabra que venga del Espíritu, que al recibirla los creyentes crezcan en espíritu, que al entrar en la conciencia se convierta de la letra, se convierta en espíritu dentro de ellos. Mire el proceso: la letra, la palabra hablada, y la palabra hablada al entrar se convierte en espíritu y se convierte en vida dentro de nosotros. Este fue el tema: creciendo para vida eterna por una palabra no adulterada. Pónganse en pie, por favor.